Cuando rezamos el credo los domingos, decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? En catequesis nos enseñaron que la Iglesia es apostólica porque los obispos son los sucesores de los apóstoles y el Papa el sucesor de Pedro. Es lo que se llama la sucesión apostólica, una cadena con eslabones que nos conectan directamente a Jesús. Eso es cierto. Pero también la Iglesia es apostólica en otro sentido. La Iglesia es apostólica porque es la única forma que tiene de ser y de crecer apostólicamente. ¿Cómo explicarlo? Mira, si yo tuviera que crear una empresa, pues lo que haría sería en primer lugar reunirme. Después fijaría los estatutos para decir a qué me voy a dedicar. Después pensaría qué capital tengo. Y por último pensaría en los recursos humanos, con qué personas cuento. Pero Dios no lo hace, no se organiza así. Dios lo que hace es, lo primero que piensa es en las personas y los envía. Por eso, esos son los apóstoles, todos nosotros como cristianos. Y la Iglesia será lo que cada uno de nosotros vayamos viendo. ¿Cómo será la organización? Ya lo veréis. ¿Cómo construiremos los edificios? Vosotros mismos, porque yo estaré con vosotros. Porque vosotros sois mis testigos. Es decir, lo que vosotros seréis, será la Iglesia. Entonces, eso que la Iglesia es apostólica significa que yo soy enviado para mostrar cómo es la Iglesia. Es la única forma que existe para que yo muestre cómo es la Iglesia, mostrándome cómo soy yo. Por eso, el apostolado cristiano tiene 3 características. Es imprescindible, es natural y es audaz. En primer lugar, es imprescindible. San Pablo, cuando escribe a los romanos, hace como una cadena de preguntas. Te lo leo. Está en Romanos, capítulo 10, versículo 14 y siguientes. Dice, hay un momento en el que se para a Pablo y dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Y, finalmente, ¿cómo predicarán si no son enviados? Si no hay apóstoles, no se puede transmitir la fe. Hay veces que cuando estudiarás de aquí unos años o lo estás estudiando ya la historia de la Iglesia, hay momentos en los que la Iglesia estaba fatal. Y entonces te planteas, ¿y cómo es posible que la Iglesia continuara teniendo momentos muy difíciles políticamente, problemas en la curia, problemas doctrinales, de herejías? Pues, ¿cómo continúa? Por los fieles, por cada uno. Ese es como la historia nos enseña que la Iglesia continúa por el papel de cada uno de los cristianos. Por eso es imprescindible tu apostolado, lo que tú seas. Segundo lugar, es natural. Si el apostolado, ese ser enviado, es algo que tengo que mostrar, lo que tengo en el corazón. Por eso Jesús nos dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es lo que tengo que descubrir, dónde tengo el corazón. Y si tengo el corazón en Dios, entonces lo mostraré. El padre, el prelado del Opus Dei, decía a unas personas de Portugal, le decía, hay 1000 maneras de organizarse la vida, pero en cualquier caso lo más importante en nuestra vida es el trato con Jesucristo. Absolutamente, es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque de ese trato con Jesucristo depende también la capacidad que tenemos de ayudar a los demás. Si trato a Jesús, entonces el apostolado saldrá de una forma natural. Cuentan que un misionero se desplazó a un país en el que el idioma era imposible. Entonces se desplazó allí y estuvo 2 años sin hablar nada, porque tenía que ir aprendiendo el idioma. Entonces convivía con la gente, pero no simplemente les sonreía y poco más. Al cabo de 2 años ya pudo empezar a darles las primeras catequesis. Entonces lo que les sorprendió es que les daba la catequesis y se entendían todo perfectamente. Entonces, un momento que le preguntó, ¿pero quién os ha predicado? ¿Quién ha sido? ¿Ha venido alguien y yo no me he dado cuenta? Y la gente dijo, no, es que te hemos visto funcionar durante estos 2 años. Hemos visto cómo nos mirabas, cómo nos tratabas, cómo nos sonreías.
cómo te disculpabas, cómo chapurreabas en nuestro idioma. Y ahí hemos ido conociendo a ese Jesús que ahora mismo estás predicando. Así de naturales. Y por último, es audaz. Hay un momento en el que, ¿te acuerdas cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino y la gente le dice Hosana, 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 Hosana en el cielo, que viene el Mesías? Y entonces hay un momento que los fariseos le dicen, pero maestro, que se callen. Y Jesús dice, si ellos callan, gritarán las piedras. Ese es el apostolado, tiene que ser de, si busco yo la manera de hablar con los demás de Dios, la encontraré. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si no entran de esta manera, se lo explicaré de esta otra. No sé si te suena la historia del cardenal Bantuan. Cardenal Bantuan era un cardenal vietnamita que en cuanto fue ordenado cardenal, rápidamente se ingresó en prisión. Una prisión en la que todos sus compañeros no conocían absolutamente nada de Jesucristo. Y entonces se planteaba, ¿cómo les explico quién es Dios a estas personas que no saben lo que es el Evangelio? Y entonces tuvo una de las predicaciones más impresionantes, más conmovedoras, porque les dijo, mirad, yo estoy en la cárcel porque estoy enamorado de un Dios lleno de defectos. Y empieza, defecto tras defecto, empieza a presentarles a Jesucristo. Y todos le escuchaban, porque nunca habían oído predicar de esta manera. Tú y yo también, si estamos enamorados de Dios, seremos audaces. Hablaremos de Dios con nuestra vida, como con lo que tengamos. Por eso la Iglesia crece apostólicamente, crece con lo que soy yo. Y entonces muchas veces puedes plantearte, ante momentos en los que dices, ¿me voy a complicar la vida? Pues respóndete con una consideración que decía San José María. Decía, mira, nadie lo hará tan bien como tú si tú no lo haces, si tú no eres ese enviado. Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe a tener un apostolado imprescindible, un apostolado natural y un apostolado audaz.